Ahora 6 de la mañana, 18 minutos. Bienvenidos a las noticias. Hoy es un día jueves, Felipe, un día malo para el presidente Gustavo Petro, para su gobierno. No, Néstor, me da pena. Malo no, pésimo. Bueno, pésimo. Ayer le fue pésimamente al presidente de la República en todos los temas. Eso está demostrando de alguna manera que la oposición está funcionando y que muchas de las cosas que dice el presidente ya no le están parando bolas. Ahora, pero fue un día pésimo, Néstor, ayer para el presidente. Las malas noticias no vienen por cuenta de la oposición. No solamente. Vienen por cuenta de la justicia, que manda a la cárcel a quien era una muy alta consejera del presidente en el tema de regiones. Primera noticia mala, Felipe. Sandra Ortiz, la flamante consejera, una mujer del Partido Verde, cercana a Carlos Ramón González, en la cárcel hoy por el escándalo de corrupción. Segunda noticia mala para el presidente Gustavo Petro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no le da la razón y le dice al presidente Petro que es una corte que ya le había protegido los derechos. No es cierto que el Consejo Electoral esté dándole un golpe blando. El Consejo Electoral no está violando sus derechos políticos y arregle sus problemas, señor presidente, en Colombia, que todavía no es la hora de instancias internacionales. Así que, digo, es un golpe jurídico con el que seguramente no contaba el presidente de la República, ¿verdad? Así es, la Corte fue muy enfática, precisamente lo que usted acaba de decir. El Consejo Nacional Electoral está haciendo bien las cosas, arregle sus problemas allá, pero no trate de equiparar esta situación actual con la situación que usted tuvo cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo inhabilitó, lo destituyó, tal cual. Que es lo mismo que ha dicho aquí el Consejo de Estado, y se lo está repitiendo ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Consejo Electoral, con su investigación sobre financiación de la campaña, no le está violando los derechos políticos al señor presidente de la República. Golpe duro, ¿no? Golpe duro, porque fíjese que ayer mismo Petro anunció que le pediría a un grupo de abogados del Pacto Histórico que fuera a las instancias internacionales. No, pues ya las instancias internacionales, que es esta, ya le dijo no, solucione sus problemas dentro del marco legal de la República de Colombia. Esas controversias es lo que dice la Corte Interamericana. Héctor le dice es que abusan un poco del... Resuelvan las controversias en Colombia. No hay que llevar esto a un proceso de carácter internacional. Claro, este es el fantasma, este es el coco, ¿no? Si no me dan la razón en Colombia, voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues ya la Corte le dijo que no. Claro. Sí, Héctor. No, digo que abusan del sistema interamericano de derechos humanos sin duda, porque viven pidiéndole a la Comisión y a la Corte Interamericana pues unas cosas que no necesariamente son procedentes. Lo que dijo esta vez la Corte es precisamente que es improcedente pedirle en este momento unas medidas provisionales asociadas, como lo decía Felipe, al caso que Gustavo Petro ganó en el año 2016, tal vez 17, no recuerdo con exactitud, cuando la Procuraduría lo destituyó, porque el abogado del presidente lo planteó de esa manera, como si fuera una continuación del caso, y la Corte le dice no. Es que francamente me parece, Néstor, perdóname que lo diga, pero lo pensé cuando vi esta mañana la resolución, es que lo peor que le puede pasar a un abogado es hacer lo que el cliente le dice para llevar el caso. Y el abogado aquí prácticamente se ha convertido, y lo digo con respeto, pero pues tengo que decirlo, se ha convertido en una especie de mandadero del cliente. El cliente le dice, vamos a la Corte Interamericana. Él dice, sí, no conteste en el Consejo Nacional Electoral. Él no contesta. Y obviamente quien dirige el caso, porque tiene unos conocimientos técnicos, es el abogado y no el cliente. Sí, aquí el derrotado, por eso creo que vale la pena decirlo, es derrotado estruendoso el presidente. Y en el fondo lo que está mandando decir la Corte Interamericana, no es cierto que haya un golpe blando, no es cierto que el Consejo Electoral quiera tumbar al presidente Petro, no es cierto que se están vulnerando los derechos políticos con una investigación que todos lo sabíamos, Felipe, está en la validación internacional. Es una investigación como lo ha habido antes en Colombia sobre si Petro, la campaña Petro del 2022, violó los topes. Y el tercer golpe, como si no fueran poco, el tercer golpe al presidente Petro es el político. La Cámara de Representantes no le aprobó como quería el gobierno, para eso habían citado sesiones extraordinarias, no le aprobó la reforma a la salud.
Así que golpes políticos, golpes jurídicos y golpes judiciales. Del primero, el golpe judicial, que es el carcelazo para doña Sandra Ortiz, que va a la cárcel intentando enlodar, como si fuera poco, a la mujer más poderosa del gobierno, doña Laura Sarabia, que se defiende diciendo el que las hace se las imagina. Ella, Sandra Ortiz, dice, sabía Laura Sarabia de lo que estaba pasando en la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Sandra Ortiz tuvo un pie en la cárcel El Buen Pastor, pero finalmente la jueza a cargo de su expediente decidió enviar a la exalta consejera para las regiones a una guarnición militar por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Creer en esa situación y no quisiéramos pasar por ese riesgo de que atenten contra su vida o su integridad personal. Ni más faltaría, también ella tiene esos derechos que le cobijan y que debe estar protegida en esa situación. Luego de analizar los argumentos de la Procuraduría y la defensa de Ortiz señalando posibles riesgos contra su vida, la juez se retractó de enviarla a una cárcel. Sin embargo, validó que existían pruebas suficientes que acreditan que Sandra Ortiz pudo haber cometido los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La fiscal Cristina Patiño durante 3 audiencias entregó fechas, interrogatorios y videos que vincularían a Ortiz con el traslado de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Nami. Los teléfonos celulares de Sandra Ortiz, de Olmedo López y de Sneider Pinilla. Y ese informe concluye que para las fechas y horas de interés, esto es el 21 de septiembre, el 12 y el 13 de octubre de 2023, se ubican a los ciudadanos citados en las zonas, rutas y recorridos informados por los testigos. Por su parte, los abogados de Ortiz denunciaron inconsistencias de la Fiscalía cuando narraron otros hechos de corrupción como una adición a un contrato por 11.000 millones de pesos en el Atlántico que iba a beneficiar a NAME con la intermediación de Sandra Ortiz. Osvaldo Medina es su abogado. Sin ni siquiera habernos dicho acá qué contrato era, ni quién era el contratista, y si mínimamente existió alguna directriz del senador Name o de Sandra Ortiz respecto de ese contrato para Olmedo López. Uno de los momentos más importantes de la audiencia fue la intervención de Ortiz luego de que la juez ya había decidido enviarla al Buen Pastor. En ese escenario aseguró que ella misma había denunciado los sobrecostos de los carrotanques en La Guajira que destapó este escándalo. Yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Después de que la periodista Paula Bolívar denunció 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más. Y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Tras mencionar a la directora del DAPRE, Laura Sarabia, Ortiz hizo otra denuncia, un presunto complot desde la presidencia. Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente. Y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla, no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Lo llamativo es que Ortiz no entregó un nombre específico de quién estaría detrás del complot. No obstante, Laura Sarabia respondió. Como lo mencioné, pues realmente el que las hace se las imagina y lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria pública. Tras culminar las audiencias preliminares, el escenario judicial de Sandra Ortiz pinta para un juicio luego de que se negara a colaborar con la Fiscalía, por lo que se vendrán nuevas audiencias donde ella seguirá intentando demostrar su inocencia. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. María Camila Orozco